Bienvenidos a este recorrido que quiero hacer con ustedes en el mundo de la música clásica. Pero para comenzar a este tema, quisiera que primero hablemos de lo que es la música en general. Fíjense que hay un detalle interesante. Se dice que no hay hasta hoy una cultura que se haya descubierto en la historia del hombre que no haya tenido algún tipo de música. Y eso no deja de ser interesante. Si pensamos en el hombre primitivo, el ser humano primitivo tenía necesidades que eran muy básicas y muy simples. No menos difíciles, pero sí simples. La reproducción, la nutrición y buscar un refugio. Fíjense, si tenía un refugio, ¿qué rol jugaba la música? Tal vez era un refugio para las vicisitudes de la lucha diaria. Una nutrición tal vez para el espíritu, para el alma. Y quién sabe si la reproducción también nos ha servido, porque de esa forma ha podido el ser humano perpetuar para nosotros algunos aspectos de su existencia básica y primitiva en el hombre de las cavernas, cuando a lo mejor con elementos muy simples generaba algún tipo de, llamémoslo, música, que podía ser el sonido rítmico de dos palos que se estaban golpeando, o simplemente a lo mejor un hueso perforado que, estando ya hueco, hacía las veces de flauta. Ahora, ¿por qué esa música se ha ido prolongando en su ejecución a través de la historia? Porque la música, sabemos, está presente en todas las actividades de nuestra vida. Lo tenemos en fiestas, sean estas de orden religioso o más bien de orden personal, un matrimonio. Está presente en los juegos infantiles, es decir, la música está omnipresente. No siempre en forma positiva, pero sí está omnipresente. Cuando digo esto es cuando vemos que la música está en superabundancia y ya dejamos de escucharla para simplemente oírla, porque en forma muy pasiva pasa por nuestros oídos. Pero la música es importante, la música une, la música puede influir poderosamente en nuestros estados de ánimo, la música consuela, puede dar mucha felicidad. Es, por así decirlo, parte esencial de nuestra vida. Pero ¿cómo era la música antes y ahora? Eso es un tema interesante. En el pasado, en general, para el ser humano, nuestro mundo musical giraba en torno a la iglesia, la sala de conciertos, cuando existía, y el hogar. Y esto último, el hogar, no deja de ser un aspecto muy importante, porque hubo épocas pretéritas, momentos donde no existía el disco, donde no existía la grabación, el mundo digital impresionante que tenemos hoy. La música o se oía en la iglesia o en una salita de conciertos que generalmente estaba tal vez limitada o de libre acceso para la aristocracia, sino que se podía hacer solamente la música en casa, tocando un instrumento. Pero ese mundo ya desapareció, ya no vivimos en ese mundo tan limitado. El mundo de hoy nos ofrece una cantidad casi excesiva de música, en todas sus formas. Y hoy se dice que hay cada vez menos personas que tocan instrumentos musicales y la música se ha ido transformando lenta y paulatinamente en una actividad más bien de orden solitario, lo cual no necesariamente es positivo, pero es un hecho real. Pero ¿por qué es la música en general, sea o no clásica, tan importante en nuestras vidas? Solamente para ilustrar un poco este aspecto, fíjese en lo siguiente. Cuando un bebé está en el útero, en el vientre materno, es probable que pueda saborear algo de ese líquido amniótico que lo está rodeando. No lo podemos saber, pero sí puede tragarlo. El bebé puede de alguna manera tener una sensación táctil de en su piel sentir ese líquido tibio que lo está rodeando, en el cual está virtualmente flotando. Pero el bebé no puede ver ni puede oler. Pero se sabe que a partir de la semana número 25 de la gestación, en el ser humano el bebé ya puede oír. Puede diferenciar la voz de la madre de otras voces que estén alrededor. Es incluso capaz de memorizar melodías, y eso se sabe porque melodías que fueron tocadas o escuchadas por el bebé en el momento del embarazo y que después del parto no fueron escuchadas nunca más, el bebé es capaz de reconocerlas posteriormente. Y eso solamente puede venir del hecho que el bebé durante el embarazo era capaz de oír y memorizar estas melodías. Reflexiones de esta naturaleza, tal vez científicas que en esa época donde vivió este gran filósofo alemán Nietzsche no eran conocidas,
fueron tal vez lo que lo impulsaron a pensar y a decir que la vida sin música sería un error. Él era un gran amante de la música, era compositor, también tocaba piano y algo sabía sobre estas materias. Ahora, para adentrarnos en este mundo de la música clásica, quiero hacerles una propuesta de cómo explorarlo. Pero antes de la propuesta, una definición. Cuando yo me refiera en lo sucesivo a música clásica, estaré refiriéndome básicamente a la música que se desarrolló en Europa occidental. ¿Ya? Y es música que se desarrolló por convención más o menos en los últimos 9 siglos, terminando en el siglo XX. Ya la música del siglo XX deja de considerarse, según algunos expertos, como música clásica propiamente tal. De manera que eso es lo que yo voy a considerar como música clásica. No estaría hablando, porque tampoco tengo conocimientos, sobre músicas, por ejemplo, orientales, sino que, como digo, me centraré básicamente en este periodo, en esta geografía. Ahora, ¿cuál es mi esquema para explorar la música clásica con ustedes? En primer lugar, quiero hablar de la orquesta y los instrumentos. Pero la orquesta y los instrumentos no tienen mucho sentido si no hay una composición musical que permita que estos instrumentos se usen. Una cosa sigue la otra. Y ese proceso de composición que vamos a abordar muy someramente, porque tampoco soy especialista en el tema, consiste en que simplemente un compositor plasma en un papel, en un pentagrama, notas musicales que son interpretadas por esos instrumentos que ustedes ven ahí. Pero además hay otro instrumento maravilloso que es la voz humana. Y tienen una figurita, una cantante de ópera, con certeza wagneriana, pero la voz humana es también un instrumento y tal vez el más perfecto. Pero todo esto, música e instrumentos, no son nada si no tenemos a alguien que interprete esa música. Ahora, los intérpretes son muchos. Puede ser un violinista, un flautista, un pianista, pero hay un gran instrumento llamado orquesta. Y hay un músico que toque esa orquesta, y ese es el director de orquesta. Y también sobre ese tema me voy a explayar un poco más adelante porque me parece que es interesante, no solo porque es poderoso lo que un director de orquesta hace, sino que también porque es normalmente muy desconocido cuál es el trabajo del director de orquesta. Ahora, ¿cuál va a ser la estructura de esta presentación? En primer lugar, ya lo dije, orquesta y sus instrumentos. Luego abordaré un poco el tema de la composición, terminando con la dirección orquestal. Y en la medida de que vayamos avanzando en estos temas, voy a ir haciendo algunos alcances, en algunos casos más profundos, en otras oportunidades más superficiales. Pero la idea es ir aportando informaciones de orden ilustrativo que sean específicos al tema, naturalmente, en algunas ocasiones tal vez de carácter anecdótico, que sean relevantes a temas futuros que quiera compartir con ustedes, etc. Y todo esto es lo que va a constituir los temas futuros. Y esos temas futuros van a ser muchos. Quisiera que conversáramos, contarles algo sobre la historia de la música clásica, evolución de instrumentos y estilos musicales, la madera, la naturaleza, la interpretación, la muerte en el mundo de la música clásica. Todos temas tremendamente interesantes y que espero sean tan interesantes para ustedes como lo han sido para mí durante muchos años de mi vida. Ahora, con respecto al escuchar la música clásica, al adentrarnos en este mundo, quiero que tengan presente algunas cosas. En primer lugar, escuchar música clásica o música en general es una experiencia muy personal, porque todo lo que nosotros escuchamos pasa por distintos filtros, y esos filtros son personales. Ahora, esos filtros personales están basados en varias cosas. Una de ellas, la totalidad de la música que hayamos podido escuchar. Hay quienes han oído o han escuchado más música que otros, y eso establece indudablemente una diferencia en el grado de apreciación. Una persona que ha pasado muchísimos años escuchando distintas versiones de la misma obra, evidentemente que va a tener un bagaje de información o de conocimiento diferente. También influye el entorno cultural, nuestro origen, de dónde venimos. Hay geografías en el mundo que tienen menos acceso a la música clásica o que tuvieron. Hoy en día es, por supuesto, muy diferente con toda esta superabundancia de medios digitales. El acceso a la música clásica es enorme, es inmenso, es casi excesivo. Por eso, hoy ya no es tan válido este comentario, pero para quienes tenemos una mayor edad, evidentemente venimos de una época en que el acceso a la música clásica, no solo desde el punto de vista de la música en vivo, sino que también a través de medios de transmisión de la música clásica, como son los discos, las grabaciones, era bastante más limitado.
También influye el grado de conocimiento que tengamos nosotros de algunos aspectos específicos de la música, como por ejemplo teoría musical y en este caso música clásica en particular. También hay ámbitos del conocimiento como saber algo de acústica o de instrumentos musicales. Todo eso, por supuesto, constituyen distintos filtros que si nosotros los aplicamos en base a esto que estoy comentando, van a hacer que nuestra apreciación de la música clásica sea también diferente. Y obviamente influyen no solamente el estado emocional en que nosotros nos encontremos, sino también nuestros intereses personales. Como vamos a ver más adelante, hay personas que están particularmente interesadas en ciertos periodos musicales. Les gusta más la música renacentista o del barroco o del clasicismo musical, etcétera, etcétera. Todo esto son aspectos que vamos a ir cubriendo a medida que pase el tiempo. Pero aquí quiero hacer un invento. Quiero proponerles un esquema que me ha servido para poder graficar el cómo escuchar música clásica. Esto es estrictamente individual, personal, no es científico. Pero he creado este triángulo en el cual hay 3 niveles. El primero, que es muy rápido, que es el escuchar la música en forma pasiva, sin prestarle mucha atención. Ahí hay una figura sonriente, es legítimo, lo pueden hacer. Pero ahí no hay precisamente un gran desarrollo, no hay un gran trabajo en escuchar la música clásica de esa forma. Fíjense en la expresión, ahí la estamos simplemente oyendo, no la estamos escuchando. Un nivel más lento, más cansador tal vez, o más de mayor estudio, pero también grato, es escuchar poniendo más atención al detalle. Pero para ello ya necesitamos un poco más de trabajo, un poco más de estudio. ¿Qué necesitamos, por ejemplo? Es importante identificar los instrumentos que están sonando en una obra musical determinada. Es útil leer notas musicales, no es imprescindible, pero ayuda mucho. Es importante también conocer algunos periodos de la historia del desarrollo de la música clásica, entre otros. Tal vez algunas ideas sobre dirección orquestal. Todo eso contribuye a agrandar el grado de placer, de deleite, de disfrute que nosotros podamos tener de la música clásica. Pero hay un nivel más lento. Y por eso la figura se presenta también de esta forma. Es un nivel que puede confundir al principio y que lo he calificado como un nivel de conocimiento simplemente más profundo. No es profesional, evidentemente. Pues yo tampoco lo soy. Pero la teoría musical ayuda. Leer notas o leer partituras, es decir, ese libro donde están todos los instrumentos de una orquesta para una obra, por ejemplo, una sinfonía o una ópera, etc. Conocer los instrumentos musicales más en detalle, conocer mucho más acerca del proceso de dirección orquestal. Todo esto hace que el proceso sea muchísimo más gratificante al final del día y van a ver que la recompensa es también enorme. Pero el primer nivel, el de arriba, aquel que es oír la música en forma pasiva y sin prestar atención al detalle, es muy clave para entender. Porque eso significa que estamos oyendo sin escuchar. Porque hay una diferencia fundamental. Oír y escuchar no son lo mismo. Cuando nosotros escuchamos tenemos una combinación de 3 aspectos. El primero es oír, que es un proceso fisiológico natural. El sonido entra por nuestros oídos y es procesado en nuestro cerebro. Luego viene el proceso del pensamiento y tercero que hay que concentrarse. Y eso constituye básicamente el acto de escuchar. Pero para ello hay que tener curiosidad y dedicarse a este proceso. El oír, como lo dije recién, es un proceso involuntario. Cuando nosotros escuchamos tenemos una intención, es algo intencionado. Y ahí hay una gran diferencia. Porque cuando nosotros escuchamos, estamos oyendo acompañados del pensamiento. Y para eso hay que concentrarse. Y eso cuesta trabajo. Pero al final del día gratifica enormemente. Y para esto quiero hacer una analogía, porque creo que es útil para entender y para explicar el por qué, al menos yo pienso que es útil conocer todo esto de la orquesta. Para quienes no lo saben, mi nombre es Claudio Ortiz y soy de profesión médico veterinario. Y un caballo es parte de lo que en la facultad me tocó estudiar. Ahora, un caballo es en sí un animal hermoso. No he conocido nunca a alguien que diga que es un animal feo. Ahora, cuando nosotros apreciamos este hermoso animal, tal como lo ven en la pantalla, es sin duda alguna hermoso, es bonito, pero es
una fase de la apreciación de la hermosura de este animal, de este ejemplar. Pero ese animal nosotros podemos ver que tiene algo dentro. Aquí vemos simplemente un esqueleto, pero si miramos esta secuencia de imágenes, veremos que a medida que vamos avanzando desde afuera hacia adentro, vamos a ir descubriendo capa tras capa muchas cosas de este prodigioso animal. Y eso aplica a cualquier animal, incluyendo el ser humano. Porque pasada la barrera de la piel, tenemos una masa muscular, luego tenemos hueso, empezamos a encontrar vísceras, encontramos un sistema circulatorio, un sistema nervioso, un sistema linfático, es decir, una innumerable cantidad de elementos, de partes que constituyen este prodigioso animal, este cuerpo maravilloso. Y eso aplica también a nosotros. Y eso no es otra cosa que la analogía que quiero hacer con respecto a una orquesta. Porque una orquesta, así como ustedes la ven, se ve bonito, es emocionante estar en una sala de conciertos. Anticipar la belleza de lo que vamos probablemente a escuchar. Pero una orquesta es una constitución de distintos elementos igual que dentro del cuerpo de un animal. Tienen distintas partes, distintas cosas que están funcionando al unísono y en forma extraordinariamente bien articuladas. Y eso es lo que es la orquesta. La orquesta, de buenas a primera, es algo bonito de ver, pero sus elementos constitutivos lo hacen prodigiosamente interesante. Y esa es la invitación que quiero hacer para ustedes. Esta es la orquesta en una forma gráfica a la cual quisiera dedicarle algunos minutos.